amor. Elías, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días, Mario. Es Saludos, un encantado. placer tenerte por aquí. Y bueno, el Herald dice hoy que peor que el periodo especial, una serie de colegas tuyos, economistas, están Sí. advirtiendo que la crisis que se viene para Cuba es incluso peor que la de los años 90. Bueno, yo creo que esto es un hecho más que visible y me alegro cantidad porque por primera vez se está produciendo un alto grado de coincidencia entre las posiciones de los economistas, tanto los que pertenecen a la academia como los que nos dedicamos a nivel profesional al análisis de la economía. Todos coincidimos en que esta última decisión del régimen puede asestar un golpe durísimo a la economía cubana, mucho más dañino de lo que fue la tarea ordenamiento, que ha venido a desembocar en la grave situación de estanflación que hay en la economía cubana. Y bueno, pues eso tendría su respuesta social con una protesta masiva muy superior a la que tuvo lugar el 11J, de no corregirse los efectos que se van a provocar como consecuencia de estas medidas, claro. Tremendo, Elías, y según Sí, datos oficiales del régimen cubano, la situación es sí. desoladora. La economía ya estaba en números rojos cuando se contrajo un 11% en el 2020 con la pandemia del COVID. Sí, Y es que no se ha recuperado desde entonces. Ahí vemos los principales indicadores, el turismo, las remesas, todo eso está en números rojos. Igual sigue estando el tema de los médicos. Ya casi no pueden exportar médicos también porque hay mucha más conciencia, ¿no?, de la esclavitud de los médicos cubanos. La economía cubana presenta un cuadro que los economistas calificamos como de pésimo. Hay una combinación de estancamiento o de crecimiento del PIB. Como acabas de decir muy bien, la economía no ha recuperado los niveles de Producto Interior Bruto anteriores a la pandemia, pero eso se une ahora a un efecto de una inflación desbocada, de las más elevadas del mundo, la tasa interanual situada en torno a un 45%, y estos dos efectos juntos, que provocan lo que llamamos los economistas la estanflación, lo que hacen es reducir el poder de compra de los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, y genera una presión insostenible sobre el peso cubano que lo lleva a la cotización más baja desde los tiempos del periodo especial. No entran divisas porque no están funcionando los mecanismos de turismo ni de inversión extranjera, no funcionan, simplemente no funcionan. Y por otro lado hay un déficit público desbocado, descontrolado, que hay alguien que está diciendo que hay un plan de estabilización, pero que no lo conocemos, no tenemos ni un solo dato de qué es lo que se está haciendo. Y tú fíjate, la combinación de todos esos factores provoca un agujero negro que está deteriorando constantemente la capacidad productiva de la economía, impidiéndola salir de ese mismo agujero. O sea que todo es una contradicción interna y quiero dejarlo muy claro. La situación que tiene la economía cubana es interna, fundamentalmente por culpa de malas decisiones tomadas por el gobierno. Exactamente, ¿no? Porque el régimen también constantemente culpa al embargo de Estados Unidos. Sí. Sí, efectivamente, ese es el argumento que han utilizado de manera repetitiva, pero en este momento hay un gran acuerdo entre los economistas, ya digo, de la academia y de la profesión, en el sentido de que la situación interna de la economía cubana, que como tú dijiste muy bien, se está aproximando cada vez más a lo que fue el periodo especial, nada tiene que ver con el contencioso, vamos a llamarle así, con Estados Unidos, y sí que tiene mucho que ver con una serie de decisiones erróneas, equivocadas, y la resistencia a mantener un modelo económico que ya no funciona por parte del régimen. Eso implica, por tanto, que una apertura de la economía cubana o una liberalización mayor de la que se está produciendo debería ser la estrategia a poner en marcha. Y vemos que el régimen justamente lo que hace es lo contrario. Por ejemplo, el espacio de apertura y de libertad de las MIPYMES ya lo está de nuevo condenando al sufrimiento con esta norma que acaban de sacar de la prohibición de pagar operaciones de compra y
y de venta por más de 5.000 pesos si no es por medio de transferencia bancaria. Ese es un fenómeno clarísimo de control a las MIPYMES, represión económica, me gusta denominarlo, y va en la línea de ir deteriorando lo que está pasando en la economía. Tremendo. Justamente hay una serie de medidas, ¿no? Esta llamada bancarización que ha sido un poco como patadas de ahogado, ¿no? Del régimen buscando dinero. Más que buscando dinero, la bancarización trata de transmitir señales a los actores económicos. Y una de las señales más importantes es la jerarquía. Que nadie se apunte a la fiesta porque hay aquí alguien que está por arriba de todo el mundo, que es el que dice lo que se tiene que hacer en este país. Y yo creo que la bancarización no va a conseguir absolutamente ningún objetivo y va a deteriorar la economía. Es una política mal diseñada, es una política que no tiene en cuenta cómo funcionan verdaderamente los cubanos cuando acuden a realizar operaciones y transacciones en el comercio, en la vida diaria. Entonces, imponer por la fuerza algo que no tiene sustancia, cuando en el país hay cortes de electricidad que impiden que funcionen los TPVs, cuando las redes de informática son desastrosas, a veces no cargan, no se puede establecer un sistema de banca electrónica en esas condiciones. Por lo tanto, ¿a qué está jugando el régimen? Nada, está jugando a transmitir un mensaje de poder y de fuerza, como ese artículo de la resolución 111 de 2023, que es la que acaban de publicar, en el que se dice que aquellos que contravengan los puntos 3º y 4º de la resolución podrán ser confiscados en sus cuentas bancarias simplemente por la autoridad del banco, no por nadie en especial, lo cual significa que la amenaza de la expropiación sigue latente en el régimen comunista, no ha desaparecido. Es un gran error por parte de las autoridades hacer esa referencia en una resolución y además sin tener en cuenta lo que dice la Constitución del 19 ni mucho menos la Ley de Expropiación del 2022. O sea que, en definitiva, ellos mismos tiran piedras contra su propio tejado. Tremendo. Me quedé muy impactado, ¿no?, con estas declaraciones de Lasso en la Asamblea Nacional diciendo que a la gente lo que más le dolía era que le quitaran las cosas. Y ese mensaje está clarísimo para todos los inversores. Al que se le ocurre invertir un peso en Cuba, mañana te lo quitan y no pasa nada. Bueno, yo creo que la resolución es muy clara al respecto. En este sentido, es un gran error a estas alturas de la historia que un gobierno de un país se permita el lujo de amenazar con incautaciones y con confiscaciones de depósitos bancarios. Eso es lo que llamamos corralito. Y de hecho, la palabra corralito ha estado estos días de boca en boca ante el temor de que aquellos que contravengan la norma se pudieran encontrar con una confiscación. ¿Y qué norma es la que se contraviene? Pues la obligación de que todas las transacciones que haya lugar por más de 5.000 pesos, que al cambio tengo que decir que son $22, imagínate tú el importe de esa transacción, a dónde llega, se tienen que realizar con banca electrónica. Esa es una obligación impuesta por el gobierno para transmitir jerarquía. Vuelvo a repetir lo mismo de antes, no responde a ninguna racionalidad económica ni tampoco a darle solución a los problemas que tiene la economía cubana. Es simplemente un transmitir a los actores económicos, sobre todo a las MIPYMES, aquí el que mando soy yo y aquí hay que obedecerme. Y es clarísima, el mensaje es muy claro. Sí, es así mismo. El mensaje es claro, el mensaje es, lo tenemos todo controlado y justamente con este tema de las MIPYMES, yo conversaba contigo hace unos meses y me decías que tú prefieres que hayan MIPYMES a que no existan las MIPYMES. Por supuesto. Vamos a ver, MIPYME es una opción que tienen los cubanos que antes no tenían. La última vez que hubo MIPYMES en Cuba fue en el año 1968, cuando se produjo la terrible ofensiva revolucionaria que acabó confiscando hasta los limpiabotas sus pequeños tallercitos para que ya no pudieran ser privados. La propiedad privada y la empresa privada en Cuba desapareció a partir de entonces y para mí fue muy bonito ver que cuando se crea
la norma que regula las MIPYMES, empiezan a aparecer de nuevo vocaciones empresariales privadas en Cuba. Y como defensor de la economía privada fue una gran sorpresa. Nunca me imaginé que fuera a tener el auge y el desarrollo. Porque los cubanos fuera de Cuba hemos tenido siempre muchas capacidades para desarrollar nuestros proyectos, pero en Cuba no, en Cuba estábamos constreñidos y limitados. Y de pronto surge la posibilidad de crear MIPYMES y ya ves tú lo que ha pasado, 8.500 MIPYMES. Y yo tengo que decir algo que posiblemente no se pueda explicar mejor porque no tenemos datos. Dudo que de esas 8.500 MIPYMES estén todos integradas por representantes del gobierno. Habrán algunas MIPYMES que tendrán representantes del gobierno. Estoy seguro que detrás, en los accionariados, habrán pues hijos de dirigentes de la nomenclatura, personas del Partido Comunista o miembros del Ejército. Seguro, pero no de las 8.500. A lo mejor habrán 300, 400, que ya serían muchas. Pero estamos hablando de 8.500 fuerzas vivas que hay que aprovechar para que crezcan, para que se desarrollen, para que se multipliquen, para que cojan dimensión, para que se independicen del poder estatal. Y eso es precisamente lo que se está jugando en este momento. El régimen no quiere que esas MIPYMES crezcan y les ha impuesto una norma que lo más probable es que acabe confiscando los depósitos de muchas de esas pequeñas empresas que acaban de empezar a funcionar. Por lo tanto, hay que levantar una voz en alto en defensa de las MIPYMES. Claro que sí. Y decir que eso es el único espacio de libertad económica que hay en Cuba, claro que sí. Y luego, por supuesto, aquellas que tengan algún vínculo con la administración o con el gobierno o con el ejército, etcétera, pues tenerlo claro y saber quiénes están detrás. Pero en el resto, los que vienen de la calle, los que vienen de la población, los que son cubanos de a pie, que se han lanzado, yo creo que merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro estímulo. El mío lo tienen, desde luego. Bueno, justamente ayer estuve viendo las reacciones de algunos de estos propietarios de MIPYMES a estas nuevas medidas del régimen cubano y son, sí. Vamos, que se están alando los pelos, que no saben cómo poder mantener sus negocios. Muchos creen que van a tener que cerrar sus negocios incluso. Claro, porque las MIPYMES, Mario, tú lo sabes, están funcionando todas con transacciones en efectivo. Como en Cuba, que el efectivo en circulación es lo que más funciona en el país. La gente está acostumbrada a pagar con el dinero papel, no con operaciones bancarias, porque la gente desconfía de los bancos y hacen bien. Los cubanos hacen muy bien de desconfiar de los bancos porque los bancos son estatales y son agencias que informan a la seguridad del Estado de dónde viene el dinero que trae la gente al banco. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y hay que tener siempre esa prevención. En ese sentido, las MIPYMES que hay en Cuba y sobre todo muchos trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios han funcionado con el efectivo. Si ahora les obligan a poner TPVs, terminales en el punto de venta o cualquier otro tipo de sistema para poder realizar las transacciones económicas, pues están condenando al desastre. Muchas MIPYMES, estoy seguro, van a pasar a funcionar a la economía informal, porque no van a aceptar estar funcionando con esas imposiciones que el régimen. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la oferta de bienes en la economía real va a volver a disminuir, con los efectos que eso tiene de más falta de comida, más precios más altos, en definitiva el agujero negro del que hablábamos al principio. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.